Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar. Un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 5. Prema, amor a Dios. Parte 7 de 8. Texto 202. Las damas de la capital del rey Yudhishthir dialogaban de la misma manera entre ellas mientras veían partir a esa misma personalidad de Dios hacia su propia capital. Comentario. Puesto que el muy erudito Bhishma conocía las glorias de la personalidad de Dios, es comprensible que pronunciara tales elogios de las gopis. Más sorprendente, sin embargo, es que las mujeres sin un conocimiento tan especializado pudieran glorificar a las gopis del mismo modo, tal como hicieron las mujeres de Hastinapur. Como se describe en el canto primero del Srimad Bhagavatam, capítulo 10, absortas en las trascendentales cualidades del Señor, de quien se canta con poesía selecta, las damas que estaban en las azoteas de todas las casas de Hastinapur comenzaron a hablar de él. Esa conversación era más atractiva que los himnos de los Vedas. Srila Sridhar Swami explica: las oraciones de las damas en Hastinapur atrajeron la atención de todos los Vedas y, en consecuencia, los Upanishads personificados felicitaron a esas damas. Debido a que las damas vivían en la capital de Sri Yudhishthira, el rey Kaurava, se da a entender que debido a su conexión con él, ciertamente pudieron haber comentado tales discernimientos. Es más, las mujeres de Hastinapur expresaron esas reflexiones en un momento de dolorosa crisis para ellas, cuando Krishna abandonaba la capital Kaurava para dirigirse a su propia ciudad, Dwarka. La influencia de Krishna es tan maravillosa que incluso mientras Krishna las abandonaba eran capaces de glorificar a sus rivales en Dwarka y Vrindavan. Texto 203. Oh, amigas, piensen solo en las mujeres que ha aceptado por esposas. ¿Cómo han debido ellas de someterse a votos, baños, sacrificios de fuego y a la adoración perfecta del Señor del Universo, para ahora disfrutar constantemente del néctar de sus labios en los besos? Las doncellas de Vrajabhumi a menudo se desmayaban con solo esperar tales favores. Comentario. Este verso aparece en el canto de las damas de Hastinapur, en el canto primero del Srimad Bhagavatam, capítulo 10. En opinión de estas damas, las reinas de Sri Krishna en Dwarka deben haberse disciplinado en vidas anteriores y haberle adorado de muchas maneras para haberlo ganado como esposo, pues esas reinas pueden probar regularmente el néctar de los labios de Krishna. Sin embargo, las gopis de Vrindavan son aún superiores, porque siempre piensan en ese néctar dentro de sus corazones. El néctar de los labios de Krishna debe ser sumamente placentero, puesto que las gopis, esas muchachas tan respetables, están encantadas con él. Así se demuestra una vez más que Krishna es la persona suprema y que debido al amor extremo que las divinas gopis de Vraja sienten por él, son superiores incluso a Sri Rukmini y a las demás esposas de Krishna. Sin duda,
Las gopis también tuvieron el privilegio de beber el Adaramrita, es decir, el néctar de los labios de Krishna. Pero por encima de eso, el mero hecho de recordarlo las desconcertaba. Aunque también se puede alcanzar Sri Goloka desarrollando el amor en la actitud de Madre Yashoda, Nanda Maharaj y otros Prachabasis, es principalmente desarrollando el amor que muestra la actitud de las gopis como se puede alcanzar la perfección especial en la que se satisfacen todas las ambiciones. Sri Uddhava expresa otro verso glorificando a las gopis en el canto tercero del Srimad Bhagavatam, capítulo 2. Las doncellas de Braja, tras compartir con Krishna pasatiempos llenos de risas, dulces sentimientos e intercambios de miradas, se sentían muy angustiadas cuando Krishna las dejaba. Ellas solían seguirlo con sus ojos y en esa forma se sentaban con la inteligencia aturdida y no podían concluir sus deberes hogareños. Narada, sin embargo, optó por renunciar a recitar este verso, porque deseaba evitar que los devotos puros que estaban presentes recordaran el dolor que sintieron las gopis después de que Krishna abandonara Vrindavan. Texto 204. Shri Gopakumar dijo: después de hablar así, el gran sabio Narada me abrazó. Inmerso en olas de un océano de amor a Dios, temblaba y lloraba y se le erizaban los vellos. Se mordía la lengua, una lengua incontrolablemente ansiosa por seguir hablando, y bailó maravillosamente, además de mostrar muchos síntomas de éxtasis. Comentario. Narada quería abstenerse de explayarse más sobre las polifacéticas glorias de las gopis, porque temía perder el control de sí mismo en el éxtasis. Así las cosas, ya estaba empezando a perder el control. De hecho, justo delante de Gopakumar y Uddhava se revolcó por el suelo, saltó y gritó y lloró como loco. Texto 205. Un momento después recobró, más o menos, la normalidad. Al verme desanimado, el mejor de entre los sabios volvió a hablar consolándome con dulces palabras. Comentario. Ver a Narada enloquecer en éxtasis hizo que Gopakumar se preocupara de que su propio objetivo pudiera ser difícil de alcanzar. Texto 206. Sri Narada dijo: este tema debe mantenerse siempre en privado, para ser hablado solo entre devotos santos, y debe evitarse especialmente en los lugares donde se exhibe la suprema opulencia del Señor. Comentario. De este modo, Narada pidió a Gopakumar que nunca repitiera en un lugar inadecuado lo que Narada acababa de decirle sobre diversos asuntos, empezando por la posición de Goloka y terminando con las glorias de las gopis. Texto 207. Por eso no te revelé estas cosas en Vaikunta. Solo aquí, movido por el encanto de tu amor extático por el Señor, he hablado un poco de ellas. Comentario. No en Vaikunta, sino solo aquí, en Dwarka, en casa de Uddhava, fue oportuno contarle a Gopakumar algo sobre Goloka y sus devotos. Texto 208. En mi propio nombre y en el de Uddhava testifico que desde aquí esa morada del Señor es de hecho muy difícil de alcanzar. Y también lo es la disciplina que conduce a ella. Comentario. Al usar las palabras hi atra, de hecho aquí, Narada insinúa la verdad confidencial de que es posible alcanzar esa muy difícil meta residiendo en el Vrajabhumi de Mathura, en la tierra. Texto 209. Pero, por favor, escucha de mí este único consejo. No muy lejos de aquí se encuentra la santa morada del Señor denominada Sri Purushottam Kshetra, que visitaste previamente en la tierra. Comentario. La morada trascendental del Señor Jagannath en la tierra también está presente en Vaikunta. Texto 210. Allí, en compañía de Subhadra y Balaram,
El Señor, Purushottam, disfruta de los mismos pasatiempos que Él representó en Govardhan y en el bosque de Vrindavan, así como a orillas del Yamuna. Comentario. El Señor Jagannath es el propio Krishna. Cuando Gopakumar visite Purushottam Kshetra en Vaikunta, podrá ver allí el objeto de su adoración, el Señor Krishna, disfrutando de sus pasatiempos favoritos. Texto 211. Su forma trascendental, la única fuente de todas las encarnaciones, despliega todos sus diversos pasatiempos. Cualquiera de sus formas que un devoto encuentre atractiva, el Señor se la muestra. Comentario. En el Señor Jagannath, Gopakumar podrá ver todas las diferentes formas del Señor Supremo, pues el Señor Jagannath se muestra como una encarnación de Vishnu u otra en momentos y lugares adecuados, mostrando los pasatiempos de esa encarnación. Puede que Gopakumar dude si todos sus deseos pueden verse satisfechos por el Señor Jagannath, cuya forma difiere de la de Madan Gopal. Después de todo, el corazón de Gopakumar pertenece únicamente a Madan Gopal, el único capaz de atraerlo. Para disipar esta duda, Narada recita la segunda mitad de este verso. El Señor Jagannath sin duda responderá al particular estado de ánimo de devoción de Gopakumar, apareciendo como su adorable Señor Gopal. Texto 212. Ese Purushottam Kshetra le es tan querido eternamente a Sri Krishnadeva como su hermoso Maturadam. Allí el Señor dispone su suprema opulencia y, sin embargo, encanta a sus devotos actuando como una persona común y corriente del mundo. Comentario. Gopakumar puede seguir insistiendo en que Krishna se revela en plena dulzura solo en su morada favorita, Vrajabhumi. Y Gopakumar puede, por lo tanto, no querer ir a ningún otro lugar. Pero en este verso, Narada explica que en Purushottam Kshetra, idéntico a Vraja, Krishna también manifiesta todos sus poderes de Dios y toda su dulzura. El hecho de que el Señor Jagannath sea la completa y omnipotente personalidad de Dios se confirma en el Sri Shiva Purana. Allí se dice: el ilimitado, imperecedero Vishnu, la primigenia persona suprema, mora allí, en Puri. Ese Señor, que es muy bondadoso con sus devotos, otorga la liberación de 7 maneras. Sus devotos en Puri se liberan recordándole, comiendo restos de su alimento, peregrinando, cantando repetidamente sus nombres, viviendo en esa morada, renunciando a sus aires vitales o viéndole. Y el Sri Skanda Purana confirma: el mismo ser que creó este universo con todas sus criaturas móviles e inmóviles está presente en Sri Kshetra en forma de madera, como el alma viviente de esa morada. Por lo tanto, puesto que Krishna disfruta con la misma libertad en Puri que en Vrajabhumi, Gopakumar debería poder lograr en Puri todo lo que desea. Texto 213. Y si aún no estás plenamente satisfecho después de ir allí y verlo, entonces al menos permanece allí algún tiempo como el medio para lograr tu meta deseada. Texto 214. Por supuesto, tu meta última es el amor puro a los pies del loto de Krishna, la vida y el amor del alma de las divinas gopis, que sigue la actitud del propio Vrajabhumi del Señor. No persigas otra meta aparte de esta. Comentario. Aquí Narada define tanto la meta deseada por Gopakumar como los medios correctos para alcanzarla. El único medio eficaz para alcanzar a Krishna en Goloka es el amor puro. Y los únicos objetos apropiados de ese amor son los 2 pies de loto de Sri Gopinath. Texto 215. Pero la causa principal del amor puro por Sri Krishna es la plena misericordia de Krishna, que en unos puede surgir espontáneamente y en otros mediante la práctica gradual del servicio devocional. Texto 216.
De la misma forma que un donante generoso puede darnos alimentos ya preparados o los medios e ingredientes para cocinarlos por nuestra cuenta, según las opiniones de la Escritura, se recibe la misericordia de Krishna mediante un método de práctica devocional, ya sea regulativo o espontáneo. Comentario. Aunque toda perfección en el bhakti se obtiene únicamente gracias a la misericordia de Krishna, sigue siendo necesaria la existencia de diferentes métodos de sadhana. Para ilustrar este aspecto podemos pensar en personas hambrientas necesitadas de caridad. A algunos se les debe dar comida ya cocinada y ofrecida al Señor Supremo. A otros, como los brahmanas estrictos que solo comen lo que ellos mismos cocinan y ofrecen a sus propias deidades, se les debe dar arroz, varios ingredientes, ollas y combustible para cocinar. Del mismo modo, la mayoría de los aspirantes a Vaishnavas necesitan purificarse de la contaminación material mediante la práctica devocional regulativa. Solo unas pocas almas ya puras pueden acceder directamente al servicio amoroso espontáneo. Texto 217. Una vez que se han superado esos obstáculos en el camino que surgen de flaquezas como el miedo, es posible alcanzar el amor puro en el que se piensa en el Señor como un amigo cercano en el mundo común y corriente. Para ello hay que tener un intenso deseo de servir al Señor a la manera de sus gopas y gopis. Comentario. Cuando un devoto serio se propone desde un principio seguir los pasos de los Golokabasis, la meta puede parecerle lejana. Puede que comience su empeño aún agobiado por muchos deseos materiales. Pero cuanto más estudia cuidadosamente la realidad trascendental, más renuncia a sus deseos inadecuados. Entonces se eleva por encima de los recelos nacidos del miedo, la reverencia, la desconfianza y la vergüenza. Por lo tanto, el verdadero comienzo de la vida espiritual consiste en liberarse de los deseos materiales. Hasta que se superan los obstáculos, el devoto ve el objeto de su devoción solo como el supremo poderoso y por lo tanto permanece temeroso y respetuoso en exceso, lo que le impide sentir verdadero amor por él. Pero más tarde, cuando el devoto nada en el vasto océano del bhakti, las olas superficiales de los impulsos contrarios retroceden y se le concede la inteligencia máxima que le permite hacer amistad con el Supremo. El devoto se acerca entonces al Señor, consecuentemente, con actitudes aparentemente mundanas como las de un cónyuge o un hijo, y sirve a sus pies de loto. Presta servicio devocional puro, tal como se define en el Padma Purana, donde se dice: cuando se desarrolla un inquebrantable sentido de propiedad o posesividad en relación con el Señor Vishnu, o en otras palabras, cuando se piensa que Vishnu y nadie más es el único objeto de amor, tal estímulo recibe el nombre de Bhakti, como afirman personas excelsas como Bhishma, Prahlad, Uddhava y Narada. Texto 218. Ese amor se desarrolla mediante la práctica del servicio devocional, cuyas vías principales son la meditación y el canto relacionados con los numerosos pasatiempos del Señor en Braja. Ese servicio resplandece mediante el Sankirtan de los santos nombres más amados del Señor. Comentario. El Vaidhi Sadhana Bhakti, que consiste en 9 prácticas devocionales, empezando por oír, cantar y recordar, prepara el corazón del devoto para el despertar del prema, el amor a Dios. Dhyana y Gana, los métodos generales de recordar y cantar acerca del Señor Supremo y sus pasatiempos, se transforman en las etapas avanzadas del sadhana en Preshta Nama Sankirtan, es decir, absorción extática en los nectáreos nombres del Señor adorado. Este Sankirtan o cántico es el medio primordial para alcanzar prema. El Nama Sankirtan,
el canto de los santos nombres, facilita la comprensión de las glorias plenas de Krishna y su potencia de placer. Texto 219. El amor surge por sí mismo en compañía de personas cuya única preferencia consiste en el servicio devocional en amor puro. Sin embargo, hay que esforzarse mucho por mantenerlo oculto. Comentario. La manera más rápida de alcanzar el prema es permanecer en compañía de aquellos que conocen su valor. La relación con Vaishnavas puros de primera clase tiene el poder de evocar prema en el corazón del aspirante. Pero cuando el amor por Krishna comienza a madurar, el devoto debe procurar no hacer alarde de su éxtasis en público. Hay un dicho: el prema ha de permanecer oculto de la misma manera que ha de mantenerse oculto que la madre tiene un amante. Un devoto que realmente experimenta prema nunca difundiría sus éxtasis internos solo para labrarse una reputación entre los Vaishnavas. Aún así, como indica aquí la palabra svataha, de su propia voluntad, la situación de un devoto extático es similar a la de una persona corriente separada de un ser querido lo suficiente para que el tiempo haya cubierto el dolor, pero no tanto como para que el encuentro con los amigos de su amado no le sumerja de repente de nuevo en la agonía. La palabra prayasyat está en tiempo futuro, lo que implica que la prohibición de mantener el prema oculto se aplica solo hasta que el prema haya aparecido por completo. Una vez completamente desarrollado, no se puede impedir que el prema se muestre cuando quiera. Texto 220. Cuando alguien reside, siempre aislado, en el territorio de los bosques de los pasatiempos favoritos del Señor, sin duda ese amor se desarrollará y madurará pronto. Comentario. El sadhana bhakti que se lleva a cabo en el Santo Dham de Krishna es especialmente propicio para el despertar del prema. Texto 221. Ese servicio amoroso es muy diferente de las disciplinas denominadas karma, jnana y yoga. En cada etapa se encuentra adornado por su indiferencia a ellas y su raíz es dainya, humildad absoluta. Comentario. La cuestión aquí es si deben proseguirse los deberes prescritos y otros métodos de purificación junto con el servicio devocional. ¿Se debe seguir con el karma, es decir, cumpliendo las normas del sistema de organización social, o con el jnana, el cultivo de la distinción entre espíritu y materia? ¿Qué hay de la práctica óctuple del yoga y la meditación en samadhi? ¿Y qué hay de la renuncia, el canto de mantras y otras disciplinas? En este verso, Narada responde que aunque estas disciplinas, empezando por el karma, pueden todas ayudar en el sadhana del amor a Dios, solo en las etapas muy tempranas de la práctica devocional son de alguna utilidad. En cuanto el sadhana bhakti ha dado su fruto, es decir, Raganuga Bhakti, la devoción espontánea, y especialmente en cuanto aparece el prema, el fruto del Raganuga Bhakti, ya no hay lugar en la vida de un devoto para esas otras prácticas. El hecho es que el prema no es alcanzable por otros métodos como karma y jnana. Por lo tanto, los devotos deben prescindir de esos métodos y dedicarse simplemente al servicio devocional consistente en escuchar, cantar, recordar, etc. Ese aspecto ya se ha tratado en detalle al final del segundo capítulo de esta parte del Brihad Bhagavatamrita, en el contexto de las glorias del Bhakti. Grandes autoridades han dicho: el servicio devocional al Señor Mukunda puede verse personificado según se aleja de los que realizan rituales fruitivos y se ríe de los que cantan mantras silenciosos en sus mentes y evita a los que practican yoga meditativo. El Bhakti Yoga se encuentra siempre embellecido con el ornamento de la indiferencia a los deseos materiales en todas sus fases de práctica y resultado, en esta vida y en la otra.
Esto es cierto tanto si el bhakti se comprende internamente con el cuerpo sutil como externamente con el cuerpo físico y los sentidos, y las posesiones externas del cuerpo. Cuando se permite que prevalezcan los medios y objetivos secundarios, el resultado es la desviación del bhakti. El apoyo más esencial, y un candidato al bhakti puro siempre debe recurrir a él, es la humildad absoluta. Texto 222. Los sabios definen dainya, esa humildad, como el estado en el que uno siempre se cree excepcionalmente incapaz y bajo, aun estando dotado de todas las excelencias. Comentario. La propia definición de dainya que establece Narada diferencia el uso que él hace de la palabra de otros posibles significados como pobreza, alcanzar el altruismo al no aceptar caridad y estar libre de egoísmo. Alguien podría decir que la cualidad de creerse muy caído también puede verse en personas que simplemente son perezosas o en quienes abandonan el trabajo favorable o se entregan a actos pecaminosos. Por lo tanto, Narada especifica que quien realmente tiene dainya está dotado de todas las buenas cualidades. Por ejemplo, tal persona observa las normas positivas y negativas, está libre de falso ego y tiene un saludable temor a la vida material. Además, aunque Narada no lo dice, el dainya trascendental es un estado de agitación extrema que puede conducir a lágrimas y otras manifestaciones extáticas. Texto 223. La persona inteligente debe cultivar celosamente el habla, el comportamiento y el pensamiento que lo arraigan en la humildad absoluta y cualquier cosa que se interponga en su camino debe evitarla. Texto 224. Dainya en su máxima expresión surge cuando prema, el amor puro a Dios alcanza su plena madurez, como en el caso de las mujeres de Gokula al verse separadas de Krishna. Comentario. El dainya ordinario puede desarrollarse mediante el esfuerzo humano, pero también existe un tipo de dainya, más allá de lo mundano, que proviene de recibir el favor del Señor Supremo. La palabra tú en este verso diferencia estos distintos tipos de dainya. Casi todos en el mundo material se hallan separados de Krishna, pero la mayoría de las personas nunca experimentan dainya porque no tienen prema. Por lo tanto, nunca pueden liberarse del sufrimiento y alcanzar la verdadera felicidad. Para lograr el dainya trascendental hay que aprender a amar a Krishna en la actitud de las gopis dirigidas por Sri Radha cuando Krishna las abandonó para ir a Mathura. Podemos comprender a partir del ejemplo del Viraha Bhava de las gopis, es decir, sus sentimientos de amor en la separación, que este dainya especial surge solo cuando, gracias a la excepcional misericordia de Sri Krishna, el devoto que ha comprendido la dulzura de Krishna desarrolla un prema extraordinario en su corazón en la actitud de separación. Así como el prema se manifiesta en grados de excelencia, lo mismo ocurre con dainya. Texto 225. Cuando dainya madura plenamente, prema se despliega sin límites. Y así vemos a dainya y prema actuando en una relación en la que cada uno es tanto causa como efecto. Comentario. Si se supone que prema es el resultado final de todos los esfuerzos devocionales, ¿cómo puede ser dainya una consecuencia de prema? Respuesta. Sí, el prema es la meta final. Pero dainya no es totalmente diferente del prema. Dainya es un componente integral del prema y ambos se promueven mutuamente. Es un malentendido pensar que, como siempre hay otro nivel de perfección que alcanzar, nunca será posible llegar a la meta suprema de la vida. Lo que muestra el desarrollo progresivo del prema no es que no haya meta, sino que en la vida espiritual hay una variedad inagotable. Debido al amor puro a los pies del loto de Sri Gopinath, el fruto que se alcanza es la consecución de Sri Goloka, y gracias a ese logro se consigue la visión directa de Sri Gopinath. Debido a esa visión directa, se logra su misericordia especial. Gracias a esa misericordia, se consiguen los más elevados éxtasis del Viraha Bhava,
y así sucesivamente. Esta secuencia interminable no es una imperfección, sino simplemente el despliegue de la variedad espiritual. Incluso en Vaikunta, por no mencionar Goloka, la dicha del servicio devocional se despliega en una variedad infinita que deja en evidencia la felicidad de la liberación. Texto 226. Querido hermano, quienes conocen la esencia del prema reconocen su presencia cuando el derretimiento del corazón de un devoto da lugar a temblores y otros signos externos semejantes. Comentario. Esta afirmación resuelve una posible duda sobre la naturaleza del prema. Puesto que el prema se desarrolla a partir de sentimientos de absoluta impotencia, ¿es el prema una actitud de desdicha? O puesto que el prema se considera la mejor de todas las metas, ¿es una actitud especial de dicha que surge al liberarse de todas las causas de desdicha? Según Narada, solo quienes han comprendido el prema pueden distinguir su naturaleza real. La esencia del prema no puede definirse con meras palabras. Como mucho puede reconocerse por sus características secundarias, tatashta lakshan. Así podemos entender la presencia de prema por sus síntomas externos como temblor, lágrimas y erizamiento del vello corporal. El derretimiento del corazón también cuenta como un síntoma externo porque resulta comprensible a la mente, aunque también se dice que es interno, porque no es un objeto directamente visible. Texto 227. Para los que tienen prema, la ardiente conflagración de su agonía es como el agua dulcísima del Yamuna y, a la vez, como las ardientes llamas de un incendio. Para ellos el veneno es como néctar y el néctar como veneno. La muerte es felicidad y la vida no es sino una extensión de la miseria. Comentario. En la embriaguez del prema, las fuentes del placer parecen las del dolor y viceversa. En otras palabras, la diferencia entre placer y dolor se vuelve borrosa. Cosas que deberían aceptarse como favorables y beneficiosas se aborrecen porque recuerdan al mismo amado que se está intentando olvidar, y cosas que ayudan a olvidar al amado se toman por favorables. Texto 228. En efecto, debido a que no es posible distinguir claramente entre reunirse con el objeto del prema y separarse de él, el prema se encuentra lleno tanto del mayor éxtasis como de la peor angustia. Comentario. Un devoto, bajo la influencia del prema, pierde el poder de distinguir entre el éxtasis y la angustia. Por ejemplo, en el capítulo final del canto 10 del Srimad Bhagavatam, vemos que las reinas de Krishna, después de disfrutar sus pasatiempos acuáticos con Krishna, lamentaron el dolor de su separación de él, a pesar de que él seguía presente ante ellas. La naturaleza del bhakti es tal que genera toda variedad de emociones, especialmente a medida que se desarrolla hacia sus límites extremos. Incluso en la vida corriente, las cosas llevadas a sus extremos pueden parecer transformarse en sus opuestos. El hielo más frío puede resultar caliente al tacto, como el fuego. Los devotos avanzados en prema disfrutan de la compañía de la personalidad de Dios, la encarnación de la dicha suprema. Se deleitan en la alegría especial derivada de participar en sus maravillosos pasatiempos. Sin embargo, debido a la extraordinaria naturaleza del bhakti, en medio de ese disfrute aparece el dolor de la separación. El éxtasis de la separación, en efecto, es el fruto maduro del prema plenamente desarrollado y es uno de sus componentes esenciales, del mismo modo que el hambre es una parte esencial del pleno disfrute de comer. Por superficial que parezca, la felicidad del prema en la separación es el tesoro más inconcebible. En capítulos anteriores del Brihad Bhagavatamrita ya se ha tratado este tema, y en los 2 últimos capítulos se esclarecerá aún más. Texto 229. Cuando el prema madura, inevitablemente se actúa de vez en cuando tal como un completo loco.
Y sin tal prema, ni siquiera las 9 clases de servicio devocional al Señor Mukunda pueden traer verdadera felicidad. Comentario. El propósito del servicio devocional regulado es conducir a la etapa del prema. Solo al comprender la plenitud del prema es posible ser verdaderamente feliz. Los síntomas de ese prema son obvios y totalmente diferentes de los de cualquier otro tipo de logro. En el canto 11 del Srimad Bhagavatam capítulo 2 se dice: al cantar el santo nombre del Señor Supremo, se llega a la etapa del amor a Dios. En aquel momento, el devoto se encuentra centrado en su voto como siervo eterno del Señor y, gradualmente, se apega mucho a un nombre y forma particulares de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando su corazón se derrite de amor extático, ríe muy fuerte, o llora, o grita. A veces canta y baila como un loco, pues le es indiferente la opinión pública. Texto 230. En efecto, sin prema, las 9 clases de servicio devocional son como las verduras sin sal, una comida esmerada sin hambre, el estudio de las Escrituras sin comprensión o un huerto sin frutos. Texto 231. Estoy mencionando algunas generalidades sobre este amor, pues no puede ser descrito con todo detalle. ¿Cómo puedo narrar adecuadamente la naturaleza del amor puro que las mujeres de Braja sienten por Krishna? Comentario. Las características generales del prema pueden percibirse en los devotos de algunos de los avataras de Krishna y en los servientes de Sri Vaikuntanath. Pero el amor que Sri Radhika y sus seguidoras ofrecen a Sri Nandanandan es tan excepcional que Narada se siente sin autoridad para hablar de él.